muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo va a ser su gabinete? ¿Cómo debería ser? ¿Con qué panorama se va a encontrar Keiko Fujimori en su próximo gobierno? Bueno, para hablar de ello tenemos una entrevista vía Zoom con el señor Luis Benavente. Él es director de Vox Populi. Señor Benavente, ¿cómo está? Buen día. Día, Carlos, muchas gracias por la invitación a la noticia. Señor Benavente, ya los resultados ya son imposibles de voltear. Quedan 121 actas para ser revisadas por los jurados electorales especiales. Bueno, y Keiko Fujimori podría decir que a la cuarta la vencida y va a asumir la presidencia de la República. Pero muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar Keiko? Digamos, siempre se habla de una luna de miel, de 100 días. Eh, Keiko Fujimori, así como está el ambiente ahora, ¿va a tener esa luna de miel? ¿Se la van a dar sus opositores? Probablemente tenga un ambiente hostil, ¿no? Creo que ella tiene experiencia de recibir ataques de manera permanente, ¿no? Al punto que en esta última campaña, como ya le habían dicho muchas cosas negativas en tres campañas anteriores, ya no había mucho que sacarle, ¿no? Ya no había algo nuevo, ¿no? Creo que o tiene que haber aprendido a moverse en ambientes hostiles, en ambientes de opinión pública hostiles, por un lado, ¿no? Ahora, sí, hay una situación en este momento que es la del candidato Sánchez, que no acepta los resultados electorales, a pesar que 2 días antes dijo que los iba a aceptar, pero no terminó la frase, ¿no? Que los iba a aceptar siempre y cuando él ganara, en el caso contrario no los iba a aceptar, con lo cual genera cierta inestabilidad, ¿no? Pero a la vez vemos que mucha gente que ha estado con él comienza a darle de espalda, comienza a distanciarse, como el canciller Rodríguez Cuadros, como el ex candidato López Chau, que Ujú. también ya dijo que va a aceptar los resultados, el mismo Antauro Humala, que está muy resentido porque, en fin, entraron otros colaboradores de Sánchez en la etapa final, etcétera, ¿no? Entonces ya él va quedándose con un respaldo político muy pequeño, ¿no? Tendrá a gente de su bancada en el Congreso y tendrá, digamos, lo que él puede considerar, si es que así lo decide, la capacidad, digamos, de arengar a algunos sectores sociales para crear un ambiente de hostilidad, ¿no? Pero creo que, a ver, si vamos al tema de sostenibilidad de gobierno, va a ser muy difícil que haya 2/3 de votos en diputados, en senadores para vacar a la nueva presidenta del país, ¿no? Eso va a dar cierta continuidad institucional y no creo, o será muy difícil que en estos 5 años se presente una situación de ese tipo de vacancia, ¿no? Que llegó al extremo de vacancias express, en el caso de Geri y Boluarte, que fueron prácticamente en horas y que no consideraron incluso la capacidad de defensa del imputado o imputada, digámoslo así, por una causal política de incapacidad moral o de supuesta incapacidad moral, ¿no? Claro. Ahora, a nivel Congreso, creo que quien está en el poder tiene la suficiente, digamos, sensualidad para atraer a algunos congresistas que se van a adherir, ¿no? Este es un país de filiaciones muy, muy débiles, muy de oportunismo, de coyunturas electorales. Entonces hay muchos congresistas que están dispuestos a apoyar al ganador, ¿no? Y el ganador aprovecha, digamos, su fuerza de estrenar un cargo de una investidura de tremenda importancia en el control del Ejecutivo, que digamos que no resulta difícil negociar. Creo que va a tener un respaldo político en el Congreso suficiente para negociar. Ujú. Sí hay quienes están preocupados, por ejemplo, que hay algunos congresistas de Juntos por el Perú que pertenecen a Movadef, ¿no? Lo cual los vincula directamente a Sendero Luminoso, o los vincularía, hablando en condicional y con mayor exactitud, ¿no? O que el mismo candidato Sánchez, al decir que el crimen de Andahuaylas, por un acto subversivo comandado por Antauro Humala, fue una gesta política, prácticamente como poner a criminales en un altar, más o menos eso es, nos hace entender la postura ideológica de Roberto Sánchez, ¿no? Y bueno, los marxistas ortodoxos tienen
prácticas habituales, sostenidas, ¿no? Van a querer incendiar la pradera. Ellos Ujú, dicen, haz claro. que las contradicciones se agudicen para crear las condiciones de la revolución. Pero ese era el discurso de los años 60, 70. Hoy en día las izquierdas en el mundo están funcionando de otra manera y tal vez Sánchez tenga la oportunidad de conocer, de saber cómo funcionan Ujú. las Ahora, izquierdas, ¿no? Que no son exactamente como él ha estado manejando ese discurso. En resumen, mi conclusión sería que va a haber un ambiente difícil, algo hostil, pero que va a haber capacidad o cierta capacidad de manejo político de las situaciones que vienen. Señor Benavente, sin duda, Keiko Fujimori va a estar, digamos, todos los ojos van a estar sobre ella, ¿no? Van a esperar el mínimo error y en verdad debería equivocarse lo menos posible para llevar un gobierno, digamos, estable, con tranquilidad, que es lo que se busca. Pero el primer examen que va a pasar Keiko Fujimori, entendemos, es la conformación de su gabinete, ¿no? Eh, Según su experiencia, señor Benavente, ¿cómo debería ser esto? Se habla de que debería ser muy abierto y que no centrarse solamente en personajes del Fujimorismo. Y claro, Keiko Fujimori, y ahí lo que vale es la primera vuelta, ganó con 17% del voto válido, pero si quitamos a los ausentes, el blanco y el nulo, ha ganado con el voto de más o menos 10%. En primera vuelta tuvo el voto de 10% de los peruanos, entonces yo creo que hay un mandato intrínseco de hacer un gobierno amplio, sin lugar a dudas, no tiene que abrir, no puede gobernar solo con su partido. Creo que fuera de Fuerza Popular hay figuras políticas de muy buena calidad que pueden ayudarla, a contribuirla a armar un gabinete más heterogéneo que no solo incluso considere sectores de derecha, ¿no? Creo que en la izquierda, si bien es cierto, o sin mal es cierto, por un lado hay una izquierda radical que quiere incendiar el país, hay una izquierda más responsable, no extremista, donde hay personalidades que tienen liderazgo, capacidad, que podrían ampliar no solamente la base política, sino de alguna manera también la base social del nuevo gobierno. Sí, tiene que dar cabida a figuras y también a un gabinete con más liderazgo, ¿no? Últimamente hemos tenido gabinetes, a ver, en los últimos presidentes transitorios de Boluarte, Gerí, Balcázar, con figuras tal vez con algunos conocimientos tecnocráticos, en fin, pero figuras desconocidas, no han sido figuras, y no solo tenían que ser conocidas, ¿no? Pero figuras con capacidad política, con Ujú. liderazgo, con reconocimiento en la opinión pública, en los medios de comunicación, que sean buenos interlocutores del gobierno, que puedan dar la posición del gobierno respecto a los temas con porte, con capacidad, ¿no? Políticos, políticas que han podido estar en el Congreso, en el gabinete, pero que no han estado, han sido gabinetes un poco grises, de alguna manera, ¿no? Yo creo que se requiere eso para conducir al país en una situación crítica, porque tenemos grandes retos, como sabemos, la seguridad ciudadana por un lado, por otro lado, el niño, que va a ser un niño terrible, definitivamente, Sí, ya no cabe duda, pero también el gran desafío de integrar al país, a un país partido casi perfectamente en dos de manera irreconciliable, que hay que encontrar los mecanismos políticos, sociales y de inversión claro. pública para una mayor integración. Ahora, si bien debería ser un gabinete, digamos, un poco más abierto, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, entendemos que sí podría ser una persona mucho más vinculada al fujimorismo, ¿no? Por ser una Bueno, pieza clave, ¿no? hay experiencias en la historia del Perú donde un enemigo del presidente pasa a ser premier. Es el caso de Prado, que nombra a Manuel Beltrán, y con eso logró que cese la hostilidad política que le hacía desde el diario La Prensa, que tenía una gran influencia, ¿no? Sí, puede ser evidentemente un fujimorista, no cabe duda, pero no descartó que pueda ser alguien de otro sector político en miras a reconstituir una mayor fuerza política en el país. A ver, usualmente no lo hago, pero me voy a atrever a hacerlo. Por ejemplo, si Keiko convenciera a Jorge Nieto de que sea el presidente del Consejo de Ministros, eso creo que sería bastante bueno. Es un demócrata. La derecha tiene que entender que debe entenderse con
sectores democráticos de la izquierda y viceversa, por cierto. Y creo que eso sería muy saludable para el país. Lo hizo en algún momento también Alan García cuando nombró a Yehude Simón en la PCM, ¿no? Entonces yo creo que la historia de la política es una historia también de idas y vueltas que a veces nos puede sorprender, ¿no? Pero creo que va a ser muy interesante el desafío de Keiko Fujimori de armar un primer gabinete sólido, con lo cual también ella tendría que desterrar la idea que no sabe o no ha sabido ver con quiénes se juntaba, ¿no? Porque en algunos casos se ha juntado con políticos que no le han ayudado, que al contrario, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Salaverry, un político de otro partido, tenía un origen en el Partido Aprista, en fin, se junta con él, tal vez con esa idea de mayor integración, con lo que yo mismo acabo de exponer, y termina él sacando de la vuelta, ¿no? Entonces, Claro. y se considera que no ha sabido con quién juntarse por otras juntas, ¿no? Yo creo que ahora con este gabinete y con la gente más cercana a ella, que ella muestre en esta etapa entre la proclamación y la asunción del mando, va a poder destrabar ese punto que queda un poco preocupante en ella para algunas personas. Claro, ahora, mucho se le ve en conferencias de prensa más acompañada por Luis Galarreta que por Miki Torres, ¿no? Eso nos da un indicativo de que perdón, de que el señor Galarreta, vicepresidente virtual también electo del país, digamos, va a ser su principal consejero, pareciera, ¿no? Lo que pasa es que Miki Torres cometió un error en una frase que seguramente no tuvo esa intención respecto a las gestiones políticas que llevaron a la vacancia de Pedro Castillo, que fue vacado constitucionalmente Ujú. y se ganó la vacancia por dar un golpe de Estado, a pesar que después se han inventado todo tipo de historietas, ni siquiera historias ni narrativas, simplemente historietas, pero fue un error, ¿no? Entonces, no va a ser conveniente para Keiko mostrarse muy cerca a él en esta etapa, ¿no? Porque Ujú. va a hacer que muchos recuerden ese error. Ese es el motivo, ¿no? Lo cual significa que por lo menos públicamente tiene que estar un poquito lejos, ¿no? O figuras como Luis Dyer, que ha sido una incorporación reciente al partido y ha tenido una presencia muy fuerte debido a una funcionalidad muy concreta y muy crítica, que era el control de personeros en una elección donde evidentemente, y el tiempo dio la razón muy rápidamente, la acción de los personeros iba a ser crucial, decisiva, ¿no? Entonces las figuras en la política van y vienen, y pueden tener un significado en un momento y eso es cambiante, ¿no? De hecho, Galarreta es una figura central dentro del partido y va a tener un rol muy protagónico. Está en el Parlamento Andino, que es un lugar más discreto, si se quiere, desde el Sí. punto de vista de la operación política grande en el país, en el Congreso, pero que tal vez dé un poco de tiempo para dar servicios de consejería a la presidenta, ¿no? Puede Ujú. tener su lado utilitario políticamente también. Claro, ahora, en la conferencia de prensa que vino ayer Keiko Fujimori, se le pregunta por la postura que ha tomado Roberto Sánchez de no reconocer los resultados y no reconocerla como presidente, prácticamente, ¿no? Y Keiko Fujimori señalaba que lo entendía o lo comprendía porque ella había estado también en el otro lado de la vereda cuando le había tocado perder 3 veces. Pero la impresión que deja Roberto Sánchez es, si gano yo, hay democracia, si pierdo, hay fraude. Entonces, es un facilismo en el que han terminado cayendo muchos líderes políticos que entendemos le hace mucho daño también a la tranquilidad, a la democracia en el país, ¿no? Sí, definitivamente le hace daño, pero lo importante y lo bueno para el país es que en ese tema Sánchez se va quedando solo. López Chao se desmarcó, Rodríguez Cuadros dijo que ya concluyó su consultoría, Antabro está fuera al otro lado del muro, analistas políticos, etcétera, van desmarcándose de eso y anunciando su adhesión a la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, el efecto que podríamos llamarle berrinche o pataleta, para usar dos palabras que se usan mucho en el Perú, no sé cuán universales puedan ser, es un efecto que se va achicando, ¿no? Que va teniendo un impacto cada vez menor.
Claro. Ahora, si hablamos de Roberto Sánchez, ¿no? ¿En qué se ha equivocado o en qué se equivocó Roberto Sánchez en la primera y la segunda vuelta? A ver, yo creo que tuvo mucha suerte, ¿no? A ver, tuvo suerte encontró un espacio fértil dentro de la izquierda radical porque, digamos, Vladimir Cerrón estaba reducido y no podía hacer campaña, ¿no? Sin lugar a dudas, Cerrón es una persona con mucho más habilidades políticas, de oratoria que Sánchez, ¿no? Entonces copó el espacio de la izquierda radical. Y tuvo mucha suerte también porque incluso estuvo a punto de convertirse en presidente del Perú, tiene más de 9 millones de votos, pero tuvo muy pocos votos para el Congreso y no logró la curul de congresista. Ujú. Entonces, eso nos pinta qué cosa es Sánchez, ¿no? Por un lado, lo que realmente es en su pobre, escasa, mínima votación para el Congreso, y lo que realmente le aportó las circunstancias, la suerte, Antauro Humala, etcétera, 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 la lejanía de Vladimir Cerrón, una serie de cosas que fueron como astros que se alinearon a favor de él, que significa esos más de 9 millones de votos en segunda vuelta y haber estado tan cerca de la presidencia, ¿no? Yo creo que tiene que darse golpes en el pecho, prácticamente de la nada se ha convertido en una figura importante en la política peruana. Claro. Bueno, a la primera ganan muy pocos, como Claro Castillo o Fujimori en su momento, pero hay grandes líderes políticos de la historia reciente del mundo, como el propio Lula, Mitterrand en Francia o Reagan en los Estados Unidos, que ganaron a la tercera, cuarta o quinta, ¿no? Yo creo que sabemos que la perseverancia es una virtud muy importante en toda actividad humana, incluida la política. Si no, pregúntenle a Keiko, ¿no? Claro. Ella lo ha experimentado, ¿no? Claro. Ahora, para terminar, señor Benavente, por los gobiernos que vemos en la región, en Latinoamérica, podemos afirmar que el péndulo ahora va hacia la derecha, ¿no? Digamos, la mayoría de gobiernos pasan de izquierda a derecha, ¿no? ¿Esta es una tendencia o digamos que es algo cíclico que va cada Sí, cierto tiempo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? sí, es una tendencia en ese momento, una derechización de la política en América Latina, en América en general, incluido Estados Unidos, Canadá. Es algo cíclico, luego las izquierdas han tenido un desgaste, han cometido muchos errores, manejaron muy mal la pandemia en distintos gobiernos y también han estado involucradas en muchísimos actos y denuncias de corrupción y están ahora pagando la factura, ¿no? De una población que, por otro lado, también se ha radicalizado y demanda mayor enfrentamiento, mayor polarización, ¿no? Por eso que ahora los extremos son los que se enfrentan en las segundas vueltas en el hemisferio y en muchos lugares del mundo donde hay balotajes, ¿no? Creo que si hay una derechización, es cíclica en este turno, y las derechas, en la medida que cometan errores en América Latina, darán paso nuevamente a las izquierdas dentro de un tiempo, ¿no? Ahora hay una señal intermedia realmente preocupante que es Bolivia, que no es por un agotamiento o errores de paz, sino por la acción de sabotaje de Evo Morales, ¿no? Que hace más de 20 años ya hizo arder la pradera en Bolivia, lideró un movimiento cocalero Ujú. que hizo movidas sociales que terminaron con 86 muertes y él se metió al poder luego de Sánchez de Lozada, ¿no? De tal manera que Evo Morales entra con las manos ensangrentadas hace más de 20 años a Bolivia y no va a tener ningún problema esta vez de ensangrentar sus manos nuevamente, ¿no? Porque ya tiene esa experiencia y si fueran 200 o 300 muertos, tal vez eso vaya mejor con sus planes, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de péndulo que funciona de otra Ujú. manera, ¿no? No por un ciclo de errores en un sector ideológico que da paso al otro, sino por un sabotaje, Claro. hablando con toda franqueza, criminal de un sector contra el otro, que es el caso de Evo Morales contra el régimen de paz. Sí, sí, bien. Sí, pues el panorama de la región apunta a la derecha, bueno, pero en Bolivia se vive una situación bastante crítica de lo que muy poco se está hablando. Habría que ponerle un poquito más atención a lo que ocurre
en esta zona de la región. Señor Benavente, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por la invitación y la conversación, Carlos. Buenos días. Bien, estuvo con nosotros el director de Vox Populi, analista político Luis Benavente, con quien hemos analizado el panorama con el que se va a encontrar Keiko Fujimori cuando ingrese a la presidencia, ¿no? Él señala que va a encontrar un ambiente hostil y que, bueno, la conformación del gabinete va a ser el primer examen por el que va a pasar la lideresa de Fuerza Popular.